Bienvenidos al aeropuerto de Zihuatanejo. Por su seguridad es muy importante que permanezcan sentados con su cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión pare totalmente en la plataforma de desembarco y el anuncio visual de cinturones haya sido apagado. Les recomendamos tener cuidado al abrir los compartimentos superiores y no olvidar sus pertenencias a bordo. Aerocaribe y sus socios comerciales, el capitán Alonso y su tripulación, agradecemos por habernos elegido para realizar su viaje y esperamos verla nuevamente en su siguiente vuelo. Gracias. Si quieres vamos ahorita y hablemos de eso. Para que vea mi esposa dónde me quedo. Oye, Pinky. Cómo sufro. Pinky, amigo. Si quieres, vamos abajo y tal vez te podemos poner lo mío por lo menos, o sea, ¿te parece? Sí, vamos. Mira, ¿cómo está chingón, no? No me gustó. No, la playa está pero ¿qué pasa? No te creas, sí está bonito. La cabeza, Rodas, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo te va? También bien, gracias. Bienvenido a tu hotel. Muchas gracias. Ya su lista, doctor. Muy amable, Gracias, gracias. Están cordialmente invitados para quedarse, ¿eh? Doctor, Sí. ¿cómo le fue de camino ayer? Bien, el Pinky era su esposa necio, pero bueno. Me duele la cabeza, cabrón. Ya ves que. Aquí estoy para ti. Miren los picapiedras ahora en... No me gustó, está muy chiquito. ¿Qué opina mañana la suite presidencial? La cocina está muy chiquita. ¿Cómo es tu antesala, cabrón? Con la vista al mar que tienes ahí afuera. Oye, Rodas, esto está más grande que tu departamento, cabrón. Sí, güey. No, el departamento nomás es de esto. Ven. Ay, calor. Mira, ¿cómo ves? Muy bonito. Está de poca madre, ¿no? Pagado ya 12. Quirúrgico del prolapso rectal por vía abdominal, presenta el doctor José Manuel Carranza Rosales y colaboradores del Servicio de Cirugía de Colon y Recto del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI en México, DF. El comentarista oficial es el doctor Jaime Ramón Franco Gutiérrez, miembro de la sociedad. Estoy ya buscando Carranza, ¿ves? ¿Lo ves? Hijo de puta. Bueno, buenos días. Antes que nada quiero agradecer a la mesa directiva de la sociedad, al doctor Eduardo Villanueva por permitirme presentar este trabajo con motivo de ingreso a la sociedad. Y así también al doctor José Luis Rocha Ramírez por su apoyo en este trabajo. Introduciendo un poco en el tema del prolapso rectal, sabemos que se ha descrito desde el año 3500 a.C. Hay registros en el papiro de Evers donde se menciona esta patología. En algunos pasajes de la Biblia también está referida también el prolapso rectal. Este se define como un descenso circunferencial del recto. Moskowitz en 1912 presentó una teoría tratando de explicar las causas del prolapso, refiriendo que se trataba de un defecto en el piso pélvico que ocasionaba un descenso del recto y posteriormente el prolapso. Broden y Snellman en el año de 1968, ellos proponen otra teoría también basado en estudios de cine radiografía que ellos realizan, mencionando que el prolapso es inicialmente una intususcepción que después va progresando hasta formarse en sí lo que conocemos ya como un prolapso. Esas son las dos teorías que existen actualmente, que aunque no se contradicen e incluso podrían ser complementarse una con la otra, pues son las que hay hasta el momento. Dentro de las alteraciones que encontramos anatómicas en el prolapso rectal, tenemos principalmente un fondo de saco de dobles profundo, una diástasis de los músculos elevadores del ano, la falta de eficacia del recto al sacro y la debilidad de la musculatura esfintérica, así como ocasionalmente también un sigmoide redundante.
presenta en los extremos de edad de la vida, pero en la quinta década es más frecuente en los adultos. Es más común en mujeres, hasta un 80 a 90%, y generalmente se asocia a problemas de piso pélvico. Estamos hablando en cuanto a cistoceles, uteroceles y otras patologías del piso pélvico. Puede causar incontinencia, hay reportes desde un 28 hasta un 88%, y también la constipación está reportada desde un 15 hasta un 65%. La incontinencia quizá explicada por el descenso del recto a través del ano y causando ahí dilatación y daño de las estructuras nerviosas de la pelvis, ocasionando la incontinencia. Y la constipación por el mismo efecto de oclusión del recto cuando está saliendo a través del ano, pues el paciente lo refiere como constipación o en algunas ocasiones como tenesmo. Puede manifestarse por incomodidad, sensación de evacuación incompleta, tenesmo, salida del recto por el ano, que es lo que generalmente refieren, salida de moco o manchado de la ropa interior, incontinencia, rectorragia y constipación, que ya lo he mencionado. Existen múltiples tratamientos, ya sabemos que el manejo quirúrgico pueden dividirse en dos grandes rubros, uno que es el manejo por vía abdominal y otro por vía perineal. En este caso vamos a ver con una modificación en la que se hace una resección del segmento redundante. Esta técnica introducida por Friedman y Goldberg. Dentro de los objetivos de este trabajo es mostrar la experiencia en el manejo quirúrgico del prolapso rectal completo por vía abdominal en nuestro hospital, mencionar los padecimientos asociados al prolapso rectal, determinar porcentaje de recurrencia y conocer la morbimortalidad quirúrgica. Nosotros revisamos, es un estudio retrospectivo, revisamos los expedientes clínicos de los pacientes manejados quirúrgicamente por prolapso rectal en un periodo de tiempo de febrero de 1995 a febrero del 2005, y todos operados por vía abdominal en el servicio de cirugía de colon y recto del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Se registraron los datos del expediente, la edad, sexo, antecedentes patológicos, síntomas, tamaño del prolapso, la patología asociada. Se calificó el riesgo en 75% de los casos, algunos constipación, casi la mitad, incontinencia 35% y rectorragia y manchado con moco 13%. Dentro de los padecimientos asociados nosotros encontramos el 18% de los pacientes con hernias abdominales, ya sean umbilicales o inguinales, que ya habían sido operados, uterocele en 4 pacientes, cistocele en 3, miomatosis uterina en 3, todos estos ya operados previamente en el hospital de ginecología. Un paciente con hiperplasia benigna de próstata, al que se le realizó también una prostatectomía suprapúbica, una paciente con un SEA de tiroides y 5 de estos pacientes eran hipertensos. El riesgo quirúrgico determinado fue en su mayoría ASA 2. El procedimiento realizado, con más frecuencia lo que nosotros realizamos es la rectopexia y resección, o solamente rectopexia. Esto es en función del criterio del cirujano y basándose en los hallazgos del paciente, ya sea si hay sigmoides redundantes, si hay constipación, etc. Pero esto quedó a criterio del cirujano. Y en un caso se realizó una rectopexia con malla, una técnica de Ripstein modificada. El tiempo quirúrgico promedio para la rectopexia fue de 136 minutos, para la rectopexia con resección de 200 minutos y para el paciente que se le colocó malla 200 minutos. La estancia hospitalaria de nuestros pacientes fue un promedio de 4 días con un rango de 3 a 6, no hubo defunciones. Aquí desafortunadamente no se pudo definir el estado de continencia previa y en algunos casos al final del seguimiento, por lo que no se tomó en cuenta esto por motivos de disponibilidad de los estudios de fisiología no rectal en el hospital. De los pacientes con constipación, todos refirieron mejoría, solo un paciente persistió con obstrucción de salida por presentar prolapso rectal mucoso. Dentro de nuestras complicaciones se presentaron 2 estenosis de la anastomosis en los casos de resección de sigmoides en 6%, absceso retrorectal en un paciente, el cual se resolvió con cirugía y no hubo mayor problema posterior.
Un paciente con eyaculación retrógrada, vale la pena mencionar que tenía 2 cirugías previas en otros hospitales, ya con rectopexia, incluso tenía una sutura helicoidal previa por vía perineal. El paciente con obstrucción de salida, que ya había mencionado también, que se resolvió posteriormente realizándole una mastectomía y con una morbilidad del 15%. La recurrencia fue del 3%, solo se refirió en un solo paciente. Esto es, como ya les había mencionado, la revisión de los expedientes. Este es el paciente de 30 años, el que ya había mencionado que tenía 3 cirugías previas, recidivó a los 12, o recurrió, perdón, a los 12 meses y se operó nuevamente colocándole la malla, que es el paciente que mencioné que se le colocó malla. El seguimiento en promedio fue de 2 a 60 meses con un promedio de 48. En resumen, nosotros encontramos que el prolapso rectal representa el 1.8% de las enfermedades colorectales, con una relación hombre-mujer de 2 a 1. El síntoma más frecuente fue la presencia de una masa en el ano. El 50% se asoció a trastornos pélvico-abdominales, es decir, cistoceles, uteroceles, hernias abdominales. La morbilidad, 15%, no hubo mortalidad en este caso, y una recurrencia del 3%. En general, pues el consenso es que el prolapso rectal se encamina al manejo por vía abdominal en pacientes que tienen un bajo riesgo quirúrgico, que puede ser sometido a anestesia general y en los que se requiera la corrección de algún problema asociado. Este procedimiento reporta una mayor morbilidad que los de vía perineal, pero con la ventaja de una menor recurrencia. Para concluir, el prolapso rectal es una patología rara, se presenta con mayor frecuencia en mujeres. El manejo por vía abdominal ofrece una baja recurrencia y una morbilidad aceptable. Frecuentemente se asocia a trastornos del piso pélvico y defectos de pared abdominal. Y el abordaje abdominal, como ya había mencionado, permite la corrección de otras alteraciones asociadas. Eso es todo, gracias. Buenos días. Graba cuando le Mi nombre es Jaime Franco, gracias a la mesa de tiro por esta invitación. India. Bueno, yo creo que la patología del prolapso rectal completo es mucho más compleja y no creo que sea tan simple como se presenta o se expone desde el trabajo. Está hablando de un trabajo retrospectivo, descriptivo meramente, en donde ellos captaron 72 pacientes al cabo de 10 años. De esos 72 pacientes, 32 pacientes, 73 pacientes los abordaron por vía abdominal, los demás por la vía perineal, trasladando otra vía. De esos 32, 33 pacientes, ¿verdad? Si sacamos un promedio, estamos hablando de 3 pacientes por medio por año. Y con esto queremos queremos adquirir una experiencia importante para el manejo de este tipo de patología. Yo creo que el maneja, de todos los que estamos aquí presentes, ¿cuántos realmente sabemos manejar la anatomía y la fisiología del colon pélvico? Y si a esto le sumamos, si no estamos nosotros con la habilidad suficiente para manejar el colon pélvico, yo creo que difícilmente los resultados de esta patología van a ser buenos. El colon, la hernia hiatal, el prolapso rectal completo, si no se conoce la anatomía, si no se maneja bien el colon pélvico, el diafragma pélvico y la fisiología colorectal, vamos a estar un poco limitados. Yo lo que le comento al doctor Carranza es que el trabajo no es tan simple, la patología no es tan simple, y yo creo que hay muchos colorectales y muchos cirujanos de abdomen que yo creo que del momento que viene un paciente enfrente con un prolapso rectal completo, ¿cuántos nosotros pensaremos en derivar al paciente o hablarle a alguien para que nos ayude a manejarlo? Yo creo que él tiene la oportunidad ahorita, le faltan 10 meses para terminar la residencia, en donde realmente debe ponerse las pilas para manejar este tipo de problemas. Si bien la frecuencia es muy poca, ¿verdad? Pero existe la cirugía oncológica para poder secar el recto, prácticamente hasta son los elevadores del ano, jalarlo hacia el abdomen, fijarlo y quitar esa omega o ese colon sigmoide redundante. Yo creo que es la mejor técnica, yo creo que en buenas manos, que realmente los resultados deben ser buenos. Yo creo que la recurrencia debe ser baja, realmente está bien diagnosticado y está bien hecha la cirugía. Muchas gracias. Bueno, ya llegó la comida, ya vamos a comer. Pásale, Carranza. ¿Qué pidió usted, doctor Rodas? Fíjate que me da una hamburguesa y una sopa, no sé de qué es el caldo, ¿no?
Y de postre una cerecita con tener chocolate, una chela, si quieres pedimos más, ¿no? Bueno, ¿Y tú? yo pedí una ensalada ¿Y usted sabe? y una hamburguesa. Yo pedí una ensalada. ¿Esto qué es, Carranza? La hamburguesa, ¿no? Déjame ver qué. Brilla mucho. ¿Qué creo que es lo que pidió? Ah, mames. No mames. Acá da mucho brillo. Quisiera saber por qué no salió mi video. Qué bueno. Así. Todo está quedando aquí grabado, Rodas? Ándale, doctor. La evidencia. Venga, comer, por favor. Sí, cómo. Gracias. Ahorita lo acompaño. Now submitted to your consideration, hoping that you will enjoy them. Pre-Hispanic. Among the numerous pre-Hispanic costumes that have persisted till our days, the Concheros costume, exhibited here with its pick-up feathering, survived the ancient costume of its dances from purely Aztec origin. The name Concheros derives from the use of shells around the dancer's legs to bring steps with a louder sonority. Para reconocer a las familias, sino también para resaltar los hechos heroicos o de caza y a través de ellos expresar cuántos venados han matado y otros hechos de sus vidas sencillas, pero que ellos consideran de particular importancia. Nayarit. From the state of Nayarit in the western part of Mexico, the Sierra inhabitants belong to the Huicholes tribe, whose simple cloth costumes always carry brightly colored embroideries. Sí, güey. Estamos en opulencia, ¿no? Sí, lo que quiero. Va a poner frente para hacer el introducción, ¿no quieres? ¿Por qué? Va a poner frente para hacer el introducción. ¿Para qué? A huevos, a huevo, Carranza. ¿De qué se trata esto, Rodas? Está viendo el folclore, cabrón. Que nace la tradición. Obviamente, cabrón. Mexicana, que jamás voy a olvidar. Oye, Rodas, di menos malas palabras, por favor. Ahora que estoy en sabor, no voy a olvidar esta opulencia, cabrón. Muy bien. Tienes que pensar que el baile es típico de Guadalajara, cabrón. ¿Por eso? Sí, gracias. ¿Y cómo se llama lo que están bailando ahorita? Charanga. Se llama charanga. Dame tapatío. Usted es la charanga, cabrón. Gracias. Zavala. Más ahí. Porque esta vez va a ser más.
invitamos al lobby. Lo queremos que... Muy bien. Lo queremos que disfrute el show. Gracias. Un saludo para la cámara. Saludos, cámara. ¿Dónde? Sí, pues 6 horas.
A petición del público. Ayúdenla. Arriba, clap your hands, come on. 7, 7. A ver, caballeros, si le van un grito, a ver, síguele, ¿qué pasó? Eso es todo, amiga. 8, oh, amiga. 8, 9. Hijo, la caga, la caga. Vamos a ver, Corona. Listo. Viene Cuauhtémoc cargando Cartira. ¡Viva la América! ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tomo qué? ¿Cómo? ¿Qué tomo qué? No, ¿y tú ya estás ebrio? Algo nos hizo daño ahí. Fíjate que sí, carnal. Quiero yo. Ay, cabrón. Ay, carnal. Me siento mal, cabrón. ¿Qué pasa? Para la buena suerte. Oye. Oye, chingado. ¿Me escucha? Qué puerco eres. Pinche pinky. Guácala de pollo. Eso de México. Qué vergüenza me das. ¿Estoy guapo qué? Nos dirigimos hacia la alberca. ¿Estoy guapo qué? Este soy yo. En tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir 1000 veces cuando no te estoy mirando. Dice, de noche cuando me acuesto, adiós querido mirarte, y al amanecer despierto tan solo para dar.
pues diciembre y enero me mandaron a Monterrey. Y ahorita me querían mandar a Chiapas. Era así, vete así, pero nunca es como me hablaron de la corre. Y ese, el puesto es el de gerencia de congelados. Todo lo que está congelado de la cadena, se encargarme de eso. Entonces eso también está súper padre. O sea, ¿eso también es de viajar? Sí, pues es que es todo de la República. Es que ya no sé, pero sí voy a hablar. No se sabe cómo o sea, ¿qué dices tú? O sea, de hecho, para darle una vez y no así de
No agarren ya. Y ahí nos hemos visto las cosas varias. Yupi, está bien rico, pero no hay que cargar a las niñas. ¿Y ahora qué va a comer, doctor? ¿Ahora qué va a comer? Ya nada, con eso es suficiente. Ajá, bueno. Mira, vamos a poner la cena, mira. Copas y todo, ¿no? Está buena. Buenos días. Antes que nada agradezco la oportunidad que me da el doctor Villanueva de ingresar a la sociedad. Le vamos a presentar un trabajo de un manejo integral de la gangrena de Fournier en una unidad médica de alta especialidad. En cuanto a los antecedentes, dice que la gangrena de Fournier es una fascitis necrotizante de la región perineal y genital. Es una infección sinérgica mixta, es rápidamente progresiva y además es altamente fulminante. Entre los antecedentes, en 1577 descrito por el famoso médico persa Avicena, en 1764 se dice que Baurien la describe por primera vez, aunque el epónimo como tal de la enfermedad se corresponde al venerólogo francés Jean-Jacques Fournier, quien en 1883 describe esta patología en 3 jóvenes. Sus puntos de referencia era que una infección necrotizante del escroto, que no se tenía ningún antecedente, los pacientes no tenían ningún antecedente previo o causa relacionada con esta gangrena. Quien introdujo el manejo quirúrgico de esta enfermedad y el desligamiento fue Mereni en 1924 y en 1925
1953 se hizo una cuña el término de paciente necrotizante. La gangrena de Fournier se presenta en todos los grupos de edad, desde neonatos hasta las últimas décadas de la vida. En la mayoría de los casos son hombres. Esta se presenta generalmente entre la tercera y la quinta década de la vida. Se han reportado también casos en mujeres, especialmente con antecedentes de la fascitis perineal necrotizante, que generalmente es posparto, y se dice que tiene un radio de 10 a 1 comparado con los hombres, y tiene una alta incidencia de relación con la diabetes en un 20 o 30% de los casos. La causa más frecuente es de la sepsis colorectal en el 72% de los casos. Entre las patologías urológicas, la más frecuente es la estenosis uretral, y también se ha asociado también con una frecuencia alta de la estenosis uretral en el 72% de los casos. Se dice que esta enfermedad progresa aproximadamente 2 centímetros cuadrados por hora. En cuanto a también los pacientes que tienen causas anorrectales tienen un peor pronóstico comparado con los pacientes de origen urogenital, y su mortalidad, de acuerdo a la serie, varía entre 11 a 31% hasta 45% en algunas series. En la etiología son secundarias lesiones anorrectales, urinarias, traumatismos, lesiones dérmicas también. En algunos casos, realmente cuando hay involucramiento testicular se debe de sospechar, en todo caso, con alguna patología abdominal, y es alguna de las causas que están relacionadas con esto. Generalmente es causada por una infección polimicrobiana mixta de bacterias que están presentes normalmente en el tracto rectal o perineal, y se dice que es una combinación de aerobios y anaerobios. Esos son algunos de los factores predisponentes que se han relacionado con la enfermedad. El tratamiento que se debe hacer es una reanimación intensiva con una colocación general de un catéter central, una cateterización transuretral, y se debe corregir el estado hidroeléctrico del paciente. Generalmente se dan antibióticos intravenosos de amplio espectro, triple esquema, y en algunos casos se debe de administrar gamoglobulina hiperinmune, así como se debe vacunar al paciente contra el tétano, y se debe de efectuar un desvelamiento quirúrgico agresivo, cuanto más antes sea posible mejor. En algunos pacientes llegan a requerir el uso de una colostomía, sobre todo cuando hay un daño extenso esfintérico. En algunos pacientes se llega a utilizar una orquiectomía, esto es en el 24% de los casos. En algunos se utiliza cistotomía suprapúbica. El uso de oxígeno hiperbárico es controversial. Generalmente se ha recomendado que nada más se use cuando está asociado o se evidencia la presencia de Clostridium, y se debe efectuar cirugía reconstructiva. Es un caso de una neumonía que nos llegó. Desafortunadamente este paciente iba mejorando bastante bien, ya estaba a punto de ser injertado, pero desafortunadamente falleció por una acidosis metabólica. Nuestros objetivos de nuestro estudio fue evaluar la mortalidad asociada al manejo multidisciplinario de la gangrena de Fournier en nuestro servicio. Se hizo un estudio retrospectivo y descriptivo en el que se revisaron los pacientes de gangrena de Fournier con abordaje multidisciplinario de enero de 1998 a enero de 2004. En cuanto a nuestros pacientes, todos eran masculinos, no encontramos un registro de que haya estado involucrado el sexo femenino. La edad de los pacientes eran 16 pacientes, con una media de 53, un rango de 35 a 74. 6 pacientes ya tenían referencia previa, generalmente son pacientes que vienen con un absceso perianal esclerorectal maltratado, y al no mejorar lo envían a nuestra unidad. Entre las causas que encontramos de estos pacientes, la que tenía un porcentaje más alto fue la causa colorectal, seguida de las urológicas. También tuvimos un caso de un paciente con enfermedad de Crohn secundaria, una fístula, se infectó, hizo un absceso y desarrolló la enfermedad de Fournier. Entre los factores predisponentes, el más frecuente, como igual las CEPs internacionales, es la diabetes mellitus, seguida de claramente inmunosupresión médica, pacientes que están en quimioterapia o radioterapia. Los pacientes fueron sometidos a un promedio de 3.5 lavados quirúrgicos con un rango de 2 a 7, y en algunos pacientes se hizo una intervención adicional, que en nuestro caso a todos se les realizó cateterización uretral, y 3 pacientes se requirieron el uso de una colostomía, de los cuales 2 se pudo revertir a los 3 meses y una quedó permanente.
En cuanto a los días que estuvieron hospitalizados estos pacientes, tenemos una media de 28 días, el rango fue de 7 a 48. Algunos pacientes tuvieron la unidad de cuidados intensivos, 9 días en promedio, por segunda intención. El periodo el aproximado en el que lo reconstruían fue de 2.5 meses, con un rango de 1.54. En cuanto al tipo de reconstrucción, la más usada por los cirujanos plásticos es la bolsa subcutánea, seguido de los colgajos y los injertos. Tuvimos recurrencia en un caso, un paciente que ya previamente había sido intervenido y un paciente que falleció posterior a la reconstrucción víctima de un infarto. Y como conclusión, nosotros decimos que el pronóstico de los pacientes con cadena de Fournier puede ser mejorado con un abordaje multidisciplinario en un centro que cuente con todas estas facilidades, combinando un manejo quirúrgico agresivo con un tratamiento médico adecuado, con una posterior reconstrucción. Esto mejora los resultados funcionales y cosméticos. Este es un paciente, prácticamente su evolución, así nos llegó. Esto fue lo que se le efectuó por parte del servicio. Aquí ya quedó reconstruido. Ya soy escrito. Gracias a los organizadores por permitirme el privilegio de comentar el ingreso del doctor Zavala. Las infecciones necrotizantes de la región perineal son poco frecuentes y pueden asociarse a una gran morbilidad y a una mortalidad elevada. Su frecuencia parece ser menor al 1% de todas las sepsis anorrectales. En un buen número de casos, estas infecciones abrumadoras no tienen un origen reconocible. Se han señalado de etiología genitourinaria, anorrectal, intraabdominal, traumática indeterminada. El cuadro clínico puede ser desde una forma insidiosa, con calosfrío, fiebre, malestar general y molestias locales, hasta un inicio súbito con dolor intenso, seguido rápidamente de edema, eritema, induración, y luego necrosis y crepitación en unas cuantas horas. Las manifestaciones sistémicas de toxicidad pueden incluir náusea, vómito, taquicardia, fiebre elevada y hipotensión con postración. Una clave importante del origen anorrectal puede ser dolor al defecar 2 a 3 días antes del edema, el antecedente de una operación anorrectal reciente o una secreción purulenta a la que no se le dio importancia. Bienvenido, doctor Zavala. ¿Qué le dijeron para una clase y ya bienvenido, ¿no? No, porque acabo de tener un gallo. ¿A dónde va, doctor? A explorar el aire. Ah, bueno. ¡Ay!
¿Qué tal estuvo? ¿Bien? Súbete. Voy a agarrarle esto a este amigo un ratito. A ver, te filmo que voy comiendo camarones. A ver, échese uno. Ay, cabrón. Órale. Muy bueno. Ay, qué camaronzote.